Bienvenidos. El silencio en esta instancia es fundamental. Funcionó. Bueno, en esta instancia yo voy a estar como moderadora de esta mesa maravillosa. Voy a ser la que dice, pasemos al siguiente, moderando también los tiempos. Fui convocada con mucho orgullo. Estoy acá, soy actriz. Estoy convocada también como usuaria del sistema de salud y pertenezco y represento a Contrata Trans, que es un programa impulsado por la Asociación Civil Impacto Digital. La modalidad de esta instancia va a ser que cada uno de los panelistas va a exponer y disertar y después vamos a dejar al final preguntas. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Perfecto. Entonces las pueden escribir, las pueden anotar o las pueden memorizar y después al final va a haber un espacio para preguntar. Y antes de que me olvide, porque soy un poco dispersa, cuando terminamos vamos a hacer el cierre que es en Calidad, en el Salón Calidad. ¿Ok? Bueno, yo soy María Moretti, como les contaba, soy actriz, pertenezco al equipo de desarrollo institucional de Contrata Trans. Y cuando Ale me llamó para participar y moderar esta mesa, yo pensaba qué podría compartir en este espacio. Y lo que yo puedo compartirles es mi experiencia como usuaria, y después sí que podemos estar hablando mucho tiempo, pero sobre todo me parece que lo fundamental cuando hablamos de equidad, quizás este testimonio personal sirve un poco más que cualquier otra cuestión que pueda contarles. Siento que los espacios de salud tienen una gran deuda con la población trans específicamente, porque cuando nos acercamos a un médico, sentimos que no es un espacio que nos da la bienvenida en general. Esto es como a priori. Después tenemos que ir comentando y contando y charlando con los profesionales y las profesionales cuestiones que no deberíamos estar contando. Entonces, yo hace 8 años aproximadamente me hice la operación, me hice implante mamario y todavía mi DNI no estaba rectificado. Entonces estaba en trámite. La ley ya estaba, pero mi DNI no. La ley lo que dice es, no hace falta que yo tenga mi DNI para que se me trate como yo me autopercibo, que es Marian Moretti. Entonces toda mi ficha técnica del plan de salud estaba con mi dead name, con mi nombre no autopercibido. Esto lo aclaré, tuve que ir con la ley subrayada a toda la parte administrativa para contarles que esto era. Bueno, esto pasó y me operan y demás, y cuando salgo de la sala operatoria, que no me sale el nombre, del quirófano, gracias, con mis implantes, todavía un poco anestesiado y demás, a mi sorpresa tenía mi nombre en la muñeca no autopercibido y que el camillero me llevaba al pabellón de hombres. Cada enfermera que venía me decía, ¿cómo estás, querido? ¿Estás mejor? Y yo, todavía dormida, le decía, querida. Y aún en esa instancia yo tenía que defenderme de una violencia, porque eso es violencia. Entonces, ahí empezó todo un recorrido más profundo. Y ahora ya tengo el DNI y demás, esto no pasaría, pero sigue pasando. Entonces, cuando, para mi sorpresa, después de un tiempo yo fui y me cuenta endocrinólogo, me cuenta que hay todo un equipo en el hospital que trabaja con personas trans. Esto es algo que me empieza a pasar, pero muchas veces hay que poner el cuerpo. Nosotras tenemos que poner el cuerpo teniendo que contarle a profesionales cuál es la ley de identidad de género que se pareciera desconocer. El diagnóstico, mi operación fue disforia de género, no hay ninguna disforia, digamos, esto ya no se habla de disforia. Con lo cual, a veces el sistema de salud nos expulsa. En este sentido, yo tuve la fuerza aún anestesiada para seguir defendiéndome, pero no es la situación ideal. Y después pudimos ir deconstruyendo y trabajando internamente para que esto no sucediera, pero excede a una persona. Lo que quiero decir es que siento que todos, todas y todos somos agentes responsables de estos cambios y asegurarnos de que todas las personas tengan el acceso a la salud. Como hablamos de equidad,
y el acceso a la salud, me parecía pertinente compartirles esta anécdota, ¿sí? Ahora sí, no quiero tomar más tiempo, vamos a darle paso para que cada uno, cada una exponga y después al final vamos con las preguntas. ¿Vamos? Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por invitarnos a participar en esta mesa y a ustedes por estar acá, a venir a escuchar esta presentación sobre el primer nivel de atención. Mi nombre es Carlota Ramírez y estoy a cargo de la Dirección de Salud Sexual de la provincia de Buenos Aires, y lo que quería compartir, y tratando de ser breve, para que nos quede espacio para conversar, es un poco la experiencia que hicimos en la provincia. Quienes estuvieron en otro panel que estuve, esto ya lo vieron, pero me voy a focalizar más en este proceso de trabajo que tiene que ver con la experiencia de implementar, la ley es la 27.610, que es la ley de aborto voluntario, y la implementación en la provincia de Buenos Aires con el eje de la equidad, centrada como horizonte en la equidad. La Dirección de Salud Sexual y Reproductiva en la provincia depende de la Dirección de Equidad de Género en Salud, así que todo lo que hacemos, también la implementación de la 27.611, que es la de los 1000 días, lo hacemos siempre con el eje de la equidad. Y contarles un poquito que lo que me parece más novedoso es la ayuda que significó para nosotros el uso de los sistemas de información geográficos para poder construir este mapa, que cuando llegamos a la provincia y teníamos que implementar la ley de aborto voluntario, que es una práctica de baja complejidad que puede realizarse hasta la semana 2 en el primer nivel de atención, porque es una práctica autogestionada. No sabíamos lo que teníamos porque, bueno, saben que el tema de los registros, de la información, es algo que tenemos un largo camino para recorrer. Así que lo primero que hicimos fue tratar de tener el mapa de la provincia, entendiendo que es una provincia con 17 millones de habitantes, 135 municipios y 300.000 kilómetros cuadrados. Un desafío, necesitábamos tener un mapa. Hicimos una primera línea de base y la tradujimos en un mapa que es el mapa que ustedes ven a la izquierda, que lo que ven es un mapa con muchos rojos. Tomamos como unidad de medida los municipios y lo que encontramos era que había algunos equipos, había cerca de 150 equipos, no sabíamos dónde estaban, cómo se distribuían, y el mapa nos permitió identificar dónde teníamos equipos, qué equipos eran de primer nivel, qué equipos estaban en hospitales y dónde estaban esos equipos. Entonces desarrollamos un sistema de registro que en este momento lo estamos informatizando, incorporándolo al sistema de información a partir de la intranet en la provincia, como una manera también de institucionalizar este trabajo. Y bueno, el problema que teníamos cuando mirábamos, teníamos bastantes equipos, pero teníamos un problema muy grande en cuanto a la distribución de los equipos. En ese momento, a principios del 2020, las mujeres cruzaban a La Pampa, cruzaban a Santa Fe, recorrían la provincia buscando acceso. Teníamos la interrupción legal del embarazo en aquel momento, y sabiendo que se venía la ley, que había sido una promesa de la campaña del Frente de Todos y estábamos convencidas que se iba a conquistar la norma, nos pusimos a trabajar para poder ampliar no solamente la capacidad de respuesta del sector salud, sino también la distribución de los equipos y garantizar que en todos los municipios hubiera equipos de salud de primero y segundo nivel que pudieran garantizar la demanda. Entonces el primer mapa fue nuestra línea de base. Trabajamos el primer año, que no había ley todavía, con el horizonte de la ley, y logramos el segundo mapa donde ya vemos que empieza a haber más verdes. Las graduaciones de verde tienen que ver con qué cantidad, qué porcentaje de equipos del total de equipos, digamos, qué cantidad de establecimientos sería en relación al total de establecimientos garantizan el acceso a una interrupción voluntaria y legal del embarazo. Los gradientes de verde, los que tienen más verde más oscuro, son municipios que tienen mayor capacidad de respuesta, y los que están en verde más clarito tienen menos equipos. También eso nos permitió este mapa identificar que, bueno, en algunos municipios quizás con 2 equipos, municipios pequeños con 2 equipos de primer nivel podían resolver la demanda, y en los municipios del conurbano, que en general son los que son más verde oscuro, necesitamos
fortalecer mucho la capacidad de respuesta. Una decisión que tomamos fue si publicábamos el mapa o no lo publicábamos. Nos autorizaron a publicarlo, publicamos el primer mapa en el primer informe de gestión a finales del 2020 y la verdad es que lo que pasó nos sorprendió. Nosotros teníamos miedo de publicar este mapa por todo lo que significaba políticamente, poner en rojo a los municipios que no garantizaban los derechos, pero pasó algo bien interesante, lo acabamos de publicar en un artículo en la revista de la Universidad de Quilmes, es que los municipios empezaron a llamarnos y decirnos, che, yo no quiero estar en rojo, quiero estar en verde. Y bueno, ahí empezó todo un trabajo porque claro, esto no le gusta a ningún secretario de salud ni a ningún municipio estar en rojo. Así que bueno, empezó un trabajo muy artesanal, muy situado. Quiero decir que las colectivas comunitarias de mujeres organizadas, de las colectivas de la diversidad, los transfeminismos organizados en los territorios fueron claves para transformar los territorios y empezar a garantizar el acceso al aborto. Y también otra cosa interesante que pasó es que empezaron a producirse, nosotros teníamos, como en todo el territorio nacional, a las socorristas en red garantizando abortos por fuera del sistema de salud. Cuando llega la pandemia se empieza a hacer una articulación donde empezamos a trabajar colaborativamente. Las mujeres que llamaban a socorristas, como ellas no podían ingresar el misoprostol en ese momento, se comunicaban con los servicios de salud y se empezó a armar una red territorial bien capilar en los territorios, que también fue un impulso importante para empezar a garantizar, porque pensemos que en el 2020 y en el 2021 estábamos en pandemia todavía, entonces trasladarse para las mujeres, sobre todo en las épocas más duras de la pandemia, era terriblemente problemático, teníamos que conseguir ambulancias, teníamos que conseguir permisos, así que bueno, sacamos un protocolo también estableciendo que la práctica del aborto y el acceso a métodos eran una práctica esencial que no podía suspenderse ni demorarse, y con un trabajo, insisto, muy artesanal, muy territorial, muy anclado y cooperativo con las colectivas, logramos ir cambiando ese mapa. Y bueno, ahora hay uno nuevo. Hoy en día contamos con 560 equipos en 132 de los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires. Nos quedan 2 que están difíciles, pero bueno, estamos resolviendo todo lo que tiene que ver acceso. Sin embargo, también lo que nos está permitiendo este mapa es ver quiénes son los equipos que ofrecen abortos en la provincia de Buenos Aires. Nosotras sabemos hoy, por los registros que tenemos, que el 90% de las mujeres, entre el 90 y un 92% de las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo lo hacen en el primer trimestre, y esto puede ser resuelto en un centro de atención primaria que tenga el equipo con un médico que necesitamos. Estamos viendo si podemos sumar a las obstétricas, y ahí tenemos un problema porque del total de los abortos que se resuelven de primer trimestre, solo el 50% lo resuelve el primer nivel de atención, el resto se está resolviendo en hospitales. Nosotros en este momento tenemos cerca de 400 equipos de primer nivel de atención, pero tenemos 2.000 centros de atención primaria en la provincia. O sea que todavía ese es el gran desafío, poder garantizar más equipos en el primer nivel y descomprimir a los hospitales. Pero algo interesante que también está pasando en los territorios, al tener el mapa y saber cuántos equipos tenemos en cada territorio y quiénes son esos equipos, es que permitió empezar a establecer algunos diálogos entre el primer nivel de atención y los hospitales y empezar a hacer algunos dispositivos que permitieron no solamente fortalecer el primer nivel de atención acompañando procesos de trabajo, sino también empezar a articular, que es un problema porque tenemos buenos primeros niveles de atención, pero si no articulan en la continuidad de los cuidados con el hospital, seguimos teniendo un problema. Así que empezamos a hacer algunas articulaciones. Tenemos algunos municipios que lograron organizar a nivel territorial los circuitos. Lo que llega al hospital San Martín es un ejemplo, Moreno, Morón, son municipios que han apostado mucho al primer nivel de atención, y ahí hemos logrado hacer redes de atención que garantizan la continuidad de los cuidados, donde no importa por dónde entre la persona, se deriva al nivel correspondiente de atención, y esto nos permite tener hospitales que pueden trabajar en lo que es el segundo trimestre, que es las más complejas interrupciones, y poder ir derivando al primer nivel de atención. Y bueno, y también quiero rescatar esta articulación que se ha producido entre la comunidad
y el primer nivel de atención, que además fue clave para poder trabajar cuestiones de acceso y de calidad, porque muchas veces las colectivas nos llamaban y nos decían: en este municipio, en este centro de salud se atiende mal, se violan los derechos, demoran mucho las prácticas, y eso nos permitió también trabajar en una provincia tan grande y tan compleja con un nivel de microgestión donde podemos, a través de las regiones sanitarias, que son nuestro meso nivel de gestión, poder intervenir en cada uno de los territorios y poder fortalecer el primer nivel de atención. Y la otra cuestión que quiero destacar en este diálogo que se fue... A ver, ¿o tengo que apretar acá? Pásamela ahí, Amadito. Es que llevar el aborto al territorio también nos permitió generar discusiones y conversaciones. Por ejemplo, teníamos muchos problemas al inicio en los municipios del interior, que son municipios de poblaciones más rurales o semirurales, donde el tema del aborto tenía mucho estigma. Llevarlo al primer nivel de atención realmente permitió abrir una discusión en la sociedad donde hoy prácticamente no tenemos problemas de acceso en ningún municipio. Es muy excepcional que las mujeres no quieran abortar en su comunidad porque tienen vergüenza, porque tienen miedo, porque realmente se logró también con este dispositivo bien anclado en el territorio poder transformar la cultura y las lógicas que organizan. Yo quiero decir también que el aborto nos está permitiendo transformar algo de las lógicas de atención del modelo médico hegemónico que tanto cuestionamos, porque de alguna manera la ley voluntaria del aborto lo que hace es restituir a la persona que solicita el aborto la autoridad epistémica sobre su cuerpo. Entonces ya no es el médico el que tiene que decidir y certificar que esa mujer tiene derechos, sino que con el solo expresión de su voluntad puede acceder, y eso está generando, más sumado a las colectivas, está generando discusiones territoriales bien interesantes que están realmente produciendo una transformación. Y la otra cuestión que nos permitió también este dispositivo es, por un lado, traccionar todo lo que tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos, porque estos equipos, que son equipos sensibilizados, muy bien entrenados, ponen mucho el énfasis en lo que es la anticoncepción post-evento obstétrico, y entonces tenemos una tasa muy alta de acceso a métodos anticonceptivos. Incluso estamos trabajando para que los equipos lo entreguen en el momento en que entregan el misoprostol, que pongan el implante, que entreguen el método y que las mujeres puedan irse con la resolución de su problema para gestionarlo en sus casas y con el método anticonceptivo seguro, moderno y de larga duración. Pero además también, por esto que teníamos esta situación donde se nos colapsaban los hospitales, empezamos también a ampliar el primer nivel de atención y llevar algunas prácticas que antes eran solo en los hospitales al primer nivel de atención. Las dos que quiero mencionar fundamentalmente, que están en estado incipiente, pero que cada vez estamos teniendo más éxito y hay interés en llevarlas al territorio, es la vasectomía sin bisturí, que es una práctica que puede hacerse fuera de quirófano con anestesia local. Lo estamos implementando en algunos municipios, poquitos, porque ahí tenemos un temita del instrumental que no hay en la Argentina y lo tenemos que importar, pero que sí hay una demanda muy grande de vasectomías y es un tema que estamos tratando de llevar al primer nivel de atención. Y la aspiración manual endouterina, que tenemos el problema de los anestesistas, que faltan quirófanos, que faltan anestesia, entonces era muy difícil acceder a una aspiración manual, a una AMEU, y estamos también con algunos municipios haciendo algunas experiencias pilotos de resolver la aspiración manual endouterina cuando falla un tratamiento, o en el caso de mujeres que por sus condiciones de vida, porque tienen 3 pibes, porque están en una casa donde quizás no hay las condiciones higiénicas para hacer un aborto autogestionado, o porque son adolescentes que los padres no saben que están abortando. El acceso como una opción de interrupción de la AMEU nos está funcionando muy bien, y sí supervisamos dónde se va a hacer, que tengan las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias, pero realmente es una práctica que nos está dando mucho resultado y que está ampliando mucho y fortaleciendo mucho el nivel de atención, porque le da capacidad de resolver situaciones sin tener que derivar a un hospital. Y ya termino, la última. Creo que toda esta implementación también nos está llevando a pensar en la transformación de un modelo de atención de la salud en un modelo de cuidados de la salud. Es poder pensar, y hablábamos recién con Sergio,
dejar de usar tanto los conceptos de control, el control ginecológico, el control del niño sano, el control, hacemos mucho control en el primer nivel de atención, y poder empezar a transformar las lógicas y los discursos y empezar a hablar de los cuidados. Nosotros cuidamos y acompañamos a las mujeres, en el caso del aborto son mujeres que no están enfermas en general, que están sanas y que lo que estamos haciendo es acompañando deseos y cuidando que lo hagan de una manera segura, para no tener complicaciones, que de hecho estamos cerrando los números de muerte materna por aborto y ha bajado en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires. El desafío que nos queda es seguir ampliando el primer nivel de atención, que como les digo tenemos un 25% de los centros de atención primaria garantizándolo, nos queda un camino para recorrer, pero pensamos que es un modelo de trabajo y sobre todo el tema de contar con información que nos permita mapear dónde están los equipos y dónde se necesitan equipos que hoy no tenemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos y a todas. Yo soy Santiago Jiménez, soy infectólogo. A nosotros nos han invitado a contar un poquito nuestra experiencia de un modelo en el primer nivel de atención en enfermedades extremadamente vulnerables, en poblaciones extremadamente vulnerables. Hace media hora, no, un poquitito más, hace 2 horas, nos encontramos con esta situación. Al frente del parque del Hospital Muñiz, que es el centro, digamos, hospital de referencia en enfermedades infecciosas, encontramos una chica de 22 años, una chica trans, que recién salía del hospital de una enfermedad grave, una tuberculosis pulmonar diseminada, con coinfección, con un HIV, y salía con una epicrisis prolijísima. Tenía, digamos, las dosis ajustadas al peso, porque ella venía de una desnutrición muy grave. Entonces, los días pares, tomar tanto, los días impares, tanto. Y Patricia, que es como si fuese nuestra operadora sanitaria, pero es la madre postiza de muchos de estos chicos y chicas que acompañamos, la ve en el parque un poco temerosa con su bolsita de medicación, identifica que está sola, se acerca y le dice, mirá, ¿te puedo ayudar en algo? A lo cual Alejandra le pregunta, ¿qué es PAR? Porque había escuchado que su médico le había dicho, días par es esto, días par es esto otro. Entonces Patricia, un poquito más así, Patricia le responde, vení con nosotros, porque ya tiene el ojo. Lo que ella hizo es diagnosticar un fracaso sanitario. Un fracaso sanitario de todo lo que se invirtió, de todo lo que invirtió el hospital en diagnóstico, en tratamiento, en insumo y demás, pero de todo lo posterior, que es alguien en ese nivel de vulnerabilidad con una enfermedad tan compleja, no va a poder sostener la adherencia, los cuidados y demás, y en el mejor de los casos empieza una situación de dominó. Si ella trabajaba, no va a poder volver al trabajo por su situación de salud. Eso va a hacer que pierda su alquiler, que probablemente sea en la dinámica muy cotidiano, y va a quedar en calle. En calle va a terminar o en un parador o resguardándose en los ranchitos donde conviven con 4 o 5 personas, y seguramente va a terminar de nuevo en el hospital multiplicando todo este sistema. Entonces eso es lo que diagnosticamos como gastos catastróficos asociados, no solo para ella, que probablemente termine muy mal en su fin de vida, sino todo el gasto innecesario y la multiplicación de costos en sufrimiento y en costos económicos. Y entonces nosotros empezamos a ver que parece que el sistema sanitario, así como está, tiene un techo, pero muy claro, cuando tiene que abordar la extrema vulnerabilidad. Y si nosotros lo vamos a ver a nivel poblacional y a nivel, como digamos, con modelos, es bien claro, tuberculosis, que siempre fue la enfermedad ligada a la pobreza, de la cual se derivan todos estos modelos, hace 10 años que no puede bajar su tasa de muertes, de contagios, y no estamos hablando de una enfermedad viral nueva que descolocó a la comunidad científica, estamos hablando de
bacterias históricas que con un abordaje muy corto salva vidas, digamos. Y fíjense, por ejemplo, la situación desigual. La tasa de TBC en nación es alrededor de 25, 27 por 100.000 habitantes. En los barrios vulnerables puede llegar a ser 305, es decir, en determinados sectores es un problema de salud importantísimo. Estos son datos del Boletín Nacional. Hay dos modelos más que son clarísimos. El modelo de HIV, que siempre, digamos, se ensañó este virus con las poblaciones vulneradas, hoy por hoy, después de años, sigue con un diagnóstico tardío de un 30%, es decir, de todos los esfuerzos llegan las personas en un 30% tarde al hospital, en fase SIDA o con una enfermedad grave, y el acceso a la salud de la población trans. Nosotros tenemos un modelo también que acompañamos chicas trans. Yo me acuerdo del año pasado lo impactante que fue Karen festejando su cumpleaños número 36 y las chicas le decían, sobreviviente, una sobreviviente. Claro, digamos, cuando empezás a ver que la expectativa de vida es entre 38 y 40 años, es normal que se consideren sobrevivientes a los 36. Entonces, a raíz de este techo, se trabó, ahí va. Nosotros lo que empezamos a hacer es acompañar historias, porque así comenzó, acompañar historias individuales. Después nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo es una medicina centrada en la persona y no en la enfermedad. Pero empezamos acompañando historias en un contexto que nos tocó bastante parecido, porque esto inicia en las villas, digamos, de acá de Capital, en un contexto de situación de calle, en donde el consumo de la pasta base vino a romper todas las redes sociales y a dejar a un montón de chicos y chicas sin ningún tipo de acceso a prácticamente nada. Entonces, al ver que había, digamos, jóvenes muriéndose ahí en los boquetes, que tosían y vomitaban sangre a muy poco del hospital, nos hizo, digamos, tomar algo de acción y empezar a construir directamente lo que después se terminó de consolidar como un dispositivo de atención diferenciada, así de alguna forma le llamamos, que busca saldar eso que el sistema de salud no puede y no va a poder, porque es verdad que al sistema de salud también le cae el peso de la falta de educación, de vivienda y de todos los componentes sociales, digamos. Pero sí hay determinados factores que claramente pudimos identificar como buenos. Y yo voy a nombrar tres concretos. Lo que fue descentralizar todo, es decir, que la respuesta esté en territorio. Donde estaba la necesidad, estaba la respuesta. Significó asociar a los cuidados, digamos, si alguien iba a comer a un comedor, ahí tenía el diagnóstico, tenía la medicación, tenía la consejería, tenía el acompañamiento. Entonces, sacar este problema a las calles, en donde realmente está, digamos, el máximo de los problemas. El segundo punto es la búsqueda activa. Yo trabajo en el sistema de salud formal. Hoy en día, en la misma área programática, en el centro de especialidades donde trabajo, tengo en seguimiento 2 pacientes con tuberculosis activa. Y 15 cuadras más allá, 42 desde este dispositivo. Entonces, pensando en la disparidad, por eso yo decía, lo que sucedió con Alejandra es el mejor de los escenarios. Alguien que llegó al sistema de salud y no todo lo que ni siquiera llegó. Entonces, nuestra segunda estrategia fue una búsqueda activa, ir constantemente hacia el problema. Y lo tercero es incorporar a cada uno de los chicos, de las chicas, como navegante par y como accionar directo de su curación, digamos. Entonces, son ellos y ellas las que se van acompañando y las que van construyendo esta organización, digamos, de acompañamientos. Entonces, en algún momento lo que hicimos fue idear estrategias individualizadas, una persona con sus problemas, con una respuesta individual. Y esto que a mí me encantaba, que ya no es tan así, es que esa experiencia tan simple era eficaz, es eficaz. Tan es así que el 93% de todos los tratamientos que nosotros iniciamos terminan siendo exitosos.
Y estamos hablando del fracaso de los fracasos de los fracasos. ¿Por qué no digo que es así? Porque estos fueron datos del 2022 y este año se ve que nos especializamos en fracasar, porque empezaron a subir los fracasos, probablemente también de la mano de la crisis, pero no hubo semana que no tengamos que acompañar a alguien a morir. De tal forma que esto no sé si es un alivio para el interior, pero creemos que también eso, acompañar a morir a alguien que no muera en la calle, en un tacho de basura, que muera bajo techo, comiendo, muchas veces revinculado a la familia, lo consideramos dentro de todo un menos fracaso. Pero claramente estamos empezando a sentir este coletazo. Esta experiencia muy simple nos empieza a demostrar a nosotros que hay una respuesta. Hay una posible respuesta a algo que parece un laberinto de cosas, pero esa respuesta tiene que ser totalmente creativa y totalmente novedosa y tiene que tener una respuesta territorial. Entonces, yo pensaba, con esto termino, el tema de las conclusiones. Hay ciertos factores que se pueden perfectamente escalar en programas, perfectamente pensarlos como políticas públicas, y es simplemente identificar cuáles son las poblaciones claves y cuáles son los sistemas que hay que construir para dar respuesta a esas poblaciones claves. Entonces me parece que ahí está el desafío para saber que hay una luz de esperanza, pero que para que esto tenga impacto a nivel sanitario, a nivel, digamos, global. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día. Bueno, yo soy Gabriel Batistela, me desempeño actualmente como subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, primero agradecer, acá está Ale, a la Asociación Argentina de Salud Pública, a todos los compañeros de mesa. Empezar con una pequeña reflexión tratando de unir el porqué de este congreso o de la actividad con lo que decía Marian y con lo que dijo el resto de mis compañeros. Qué importante en la construcción de un sistema de salud contar con todas las voces y no con solo los funcionarios atrás de un escritorio. Un poco el congreso intenta contar con todas las voces, lo político, lo social, lo comunitario, lo participativo, lo sindical, la facultad, la legislatura, porque si no, muy probablemente le pifiemos a la hora de tratar de buscar un sistema con equidad, respetando la interculturalidad, las diversidades. Hay que escuchar todas las voces, si no, se nos escapan muchas cosas. Bueno, vamos un poquito, la idea que tengo es mostrarles un poco la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy hace 8 años en la gestión de lo que tuvimos como misión un fortalecimiento del primer nivel de atención. La Ciudad de Buenos Aires, si bien es una ciudad chiquita, son 3 ciudades en una. Hay esos 3 colores. El color de arriba hay un porcentaje del 5% con cobertura pública exclusiva. El del sur, casi un 50% de cobertura pública exclusiva. Y digo las palabras estas, cobertura pública exclusiva. En las encuestas aparecen personas sin cobertura. Quiere decir que el Estado no existe, no existimos ninguno. Son personas en que el Estado le tiene que garantizar el derecho a la salud. Por eso decimos cobertura pública exclusiva. Y en el medio, mientras más arriba, más cerca del 5%, y mientras más abajo, más cerca del 40%. O sea, hace una ciudad muy heterogénea.
En base a esa heterogeneidad se pensaron la distribución de los que son los centros de salud, que en la Ciudad de Buenos Aires le llamamos CESAC, Centros de Salud y Acción Comunitaria, que muchos de esos centros de salud tienen más de 30 años de historia y están metidos en el crecimiento, en lo bueno y lo malo que tuvo cada territorio, en las crisis, en las bondades, son parte de la historia de ese territorio. Y están distribuidos, son 47 en total, como ven, la mayoría en la franja del sur. 3 en Retiro, que es el barrio 31, y el resto en el resto de la ciudad de Buenos Aires. La visión es, como dicen todos los manuales, generar redes. Una red integral de cuidados progresivos, de regionalización preferente. Queremos que las personas cuiden su salud lo más cercano posible. Y si pueden ir caminando, mejor. Con integración y continuidad de los cuidados, con el incremento de la accesibilidad. El foco en la accesibilidad es una de las principales obsesiones que tenemos. Y evidentemente con esta distribución basado en un plan que contemple los determinantes sociales que son los que atraviesan las condiciones de salud de toda la población. Bueno, es un sistema de salud orientado a la baja complejidad biomédica, el primer nivel de atención, pero la alta complejidad social. Y es la característica. Queremos que el primer nivel de atención sea no solo la puerta de entrada, sino el que organice los cuidados de las personas. Que a través de ese primer nivel de atención, probablemente todo lo que es bienestar preventivo, promocional y los cuidados más habituales se garanticen en este primer nivel y accedan a un segundo nivel cuando lo sea necesario. Para eso, cuando comenzamos allá por el 2015, solo menos de un tercio de la ciudad estaba georreferenciado, cada centro de salud con su área de responsabilidad. Hicimos todo un trabajo junto con todos los referentes, los jefes de cada uno de los CESAC, para que garantizar que todos los centros de salud tengan su propia área de responsabilidad, que es uno de los criterios fundamentales en atención primaria. Y como para ponerles un ejemplo, yo vengo de ese centro de salud, es un centro de salud que está en el área de la boca. Entonces, ¿cómo diagramamos cada pedacito de la ciudad de Buenos Aires? Ese es el centro de salud 41, sabíamos que había una población total de 24.000 personas, pero con cobertura pública exclusiva de 16.000. Y lo que hicimos, un poco, bueno, en este congreso se charló mucho de lo que fue el SUS en Brasil, digamos, experiencias similares de tomar equipos de salud con responsabilidad de un territorio a cargo de un grupo de familias. 700 familias o 3.500 personas por equipo, entonces acá determinamos que hacían falta 5 equipos. Y ahí están los 5 equipos. El tema es que no es agarrar un mapa y dividir. Cada uno de esos 5 equipos, el trabajo que tenía que hacer era determinar cuál era su área. Y no era lo mismo poner el área en esta forma que en esta forma. ¿Por qué? Porque ahí, como ven, está el riachuelo. La mayoría de las viviendas vulnerables y las peores condiciones sociales están pegadas al margen de riachuelo. Entonces, por eso cada equipo comparte un área muy vulnerable y el resto no tan vulnerable para que sea equitativo el trabajo que puedan representar. Siempre estoy pifiando para el otro lado. Y ahora, cada mapa de cada punto de la ciudad de Buenos Aires hay un sistema de información, todos tienen historia clínica electrónica, cliquea y si la persona ingresa por primera vez al sistema le van a decir, bueno, usted está, el CESAC más cercano, el CESAC 4, que pertenece al área territorial del Hospital Santoianni y al equipo 1. O sea, se le da el acceso directamente a ese equipo de salud. Sigo pifiando. Los equipos de salud también son modelos similares, no inventamos nada. Un equipo nuclear está formado por un generalista, un pediatra, un enfermero y un promotor de salud. La figura del promotor de salud también la incluimos a partir del 2015. Ya hay 165 promotores de salud en todos los centros
están y son la figura clave de llegada a situaciones que de otra manera no llegamos. El equipo ampliado son profesionales de las ciencias sociales, de salud mental, odontología, kinesiología, ecografía, farmacia, que complementan y trabajan en base a las necesidades que van surgiendo del equipo nuclear, y el equipo completo es cuando ya la comunidad participa en la gestión del centro de salud, que todavía hay algunos, pero todavía son contados con la mano que podemos generar. Cuando uno dice participación comunitaria es muy buena, pero hay que escuchar todo, lo bueno y lo malo que hacemos. Entonces hay que aceptar y no es tan fácil a veces. Bueno, para todo este fortalecimiento se le puso bastante garra, se hicieron 18 centros de salud nuevos, ingresaron 800 personas a estos equipos, se informatizó todo, se informatizó tanto los centros de salud que hay una historia clínica única para todos los ciudadanos, y se informatizaron los consultorios externos de hospitales, y hace poquito logramos que las agendas del hospital de referencia de cada centro de salud sean vistas desde el centro de salud para poder impactar a un profesional del hospital y viceversa. Si llega alguien al hospital y los cuidados se pueden dar en el primer nivel, que suceda lo mismo. Conclusiones, así rápidamente. Evidentemente se logró fortalecer el primer nivel de atención y era el objetivo. Y se evidenciaron impactos sanitarios. Me acuerdo allá por el 2015 teníamos una tasa de embarazos adolescentes. De cada 1000 embarazos, 35 eran adolescentes. Empezamos con un trabajo fuerte en todo lo que es salud sexual, en las escuelas, en todos los centros de salud, y el indicador del año pasado, todavía no tenemos consolidado lo que va de este año, pero llegamos a 8.6. O sea que bajamos del 35 a 8.6. En plena, pasando la pandemia, en que todos los indicadores de mortalidad materna subieron, nosotros, incluyendo la mortalidad por COVID, descendió y llegamos a la mortalidad infantil en el piso histórico de la ciudad, que es 4.4. O sea que en todos los centros tienen acceso al ILE, IBE, los 47 centros están capacitados y se le da la medicación gratuita a todas las personas que llegan. O sea que todo eso, a veces en atención primaria las mejoras son a largo plazo, pero ya en estos años ya se vieron mejoras, y por supuesto en la pandemia jugaron un rol fundamental. No sabíamos en un primer momento cuál iba a ser el rol del primer nivel de atención en la pandemia, y fue fundamental en el seguimiento, en el testeo, en el involucramiento, en el acompañamiento, un montón de situaciones que si no se hubieran dado desde el primer nivel quedaban escondidas o aisladas. Las implementaciones, todo esto, todos los sistemas de salud son rígidos, hacer modificaciones cuestan un montón. Todo esto llevó años para estos 8 años. Esto de los turnos, hace 6 meses que tenemos la agenda de turnos. Cambiar un poco la dinámica de trabajo, a veces los status quo son difíciles, por eso lleva tiempo y la mayoría fue acordado. Y todavía tenemos que trabajar. Lo que queremos es que la agenda de cada equipo sea en base a las necesidades, a los cuidados de cada uno de sus grupos de familia, que cada familia tenga clarísimo cuál es su equipo de cuidado, que cada equipo de cuidado tenga en el pizarrón, en la tablet, donde sea, en el teléfono, donde sea fácil, todas las familias a su cuidado. Pero evidentemente esto es una construcción continua, pero ya con algunos resultados. Bueno, un poco esa es la experiencia que le queríamos contar. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a preguntas, si las hubiera, yo les escuchaba y tengo como una breve conclusión personal, digamos, ¿no? Que es parte de mi participación hoy acá. Escuchaba la palabra cuidado en vez de control. Escuchaba
una compañera que le dijo los días pares y los días impares, y la compañera no sabía lo que era par e impar, ¿no? Y la rigidez del sistema que no permite a veces esta deconstrucción, estos cambios. Y a veces, muchas veces esperamos que el cambio venga, toque la puerta y entre, y como es un poco reforzar esto que yo decía al principio, el cambio somos nosotros, son ustedes, y los agentes para que eso suceda somos las personas. Algunas personas tenemos menos fuerza que otras para sostenerlo, pero lo que quiero decir es que la responsabilidad que tenemos cada persona que vive en este mundo es esta, ¿no? Así que quiero agradecer por estas disertaciones, que me llevo un montón de... Vine como a decir, bueno, les voy a contar, y me llevo muchas más de las que yo siento que puedo aportar. Abrimos solamente 10 minutos de preguntas porque viene el cierre, y si quieren me acerco con... ¿Da para que me acerque con el micrófono? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, soy sociólogo. Antes que nada, gracias por la experiencia, por las exposiciones. Y quería preguntar a la mesa, pero particularmente a Santiago, que ya he visto en alguna oportunidad, en alguna diplomatura, algo de este trabajo que vienen realizando. Y me ponía a pensar un poco, reflexionando también sobre la situación de lo que es tener datos, de lo que es estar trabajando en territorio, de lo que es sistematizar datos. Tenemos la historia clínica digital o vamos camino a ello. Entonces pensaba, desde las ciencias sociales, ¿no?, ¿qué aporte podemos hacer sociólogos, sociólogas y sociólogos en función de empezar quizá a darle un respiro a las historias clínicas in situ, en el hospital, en los CAPS, y empezar a trabajar un poco más con las historias de vida, ¿no? Yo creo que hay una experiencia en el Hospital El Cruces sobre cierta atención, digamos, centrada en la persona en función de escuchar su historia, pero de todos estos casos que sobre todo comentaba Santiago, me parece muy importante. También la compañera, cuando marcaba ese mapa que se iba convirtiendo en verde y dejando de estar en rojo, creo que ahí me parece que armar bancos de historias de vida como una alternativa o una dimensión a la epidemiología más tradicional con la que siempre estamos discutiendo y criticando puede ser una oportunidad. Así que bueno, acá hay un sociólogo que se pone a disposición con parte de su equipo para ello. Nada más. Gracias. Yo soy Ángela Cardela, con pertenencia fundamental a la asociación. Yo soy Ángela Cardela, soy psicóloga, trabajo en salud desde hace más de 60 años y mis pertenencias fundamentales son la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Felicito la integración de esta mesa, porque nos ha permitido conocer muy de cerca y muy palpablemente cómo tramitan la mirada y la acción las personas que pueblan la consulta, las personas que trabajan escuchando en la consulta, sobre todo los compañeros que trabajan escuchando en la consulta, como el compañero que expuso las distintas estrategias en la atención de los sectores más vulnerados, los compañeros que llegan a funcionarios y entonces pueden integrar la normativa desde arriba con la escucha del abajo. Y los funcionarios, como el funcionario que acabamos de escuchar en tercer término, que como funcionarios nos muestran toda una trayectoria de normativa de arriba para abajo, pero no nos han aportado absolutamente ninguna escucha. Como habitante de la ciudad de Buenos Aires, que está vinculada no solamente por sus
organizaciones, sino por la demanda que a esas organizaciones llegan por parte de la población, no nos ha dicho nada de la infraestructura de la Cava en escuelas y en sectores sanitarios, de la infraestructura y de la superestructura en lo que se saben llamar recursos humanos, que somos los trabajadores de la salud activos y los llamados pasivos, que de alguna manera seguimos colaborando, como el Centro de Jubilados de ATE, que sigue colaborando, detectando y aportando información. No nos ha hablado entonces este funcionario, más que del esfuerzo por organizar de arriba para abajo, pero no hemos sabido nada de su escucha acerca de los desastres que pasan en la infraestructura de escuelas, de hospitales, de centros de salud, de la alimentación deficiente de los chicos que comen en las escuelas, de la falta de higiene en las escuelas, una cantidad de cosas, del desconocimiento de lo ambiental cuando se edifica sobre los lugares verdes. Lamento mucho, pero no me llama la atención. Y vuelvo a felicitar por la integración heterogénea de la mesa. Una cosa. Una aclaración a la licenciada Ángela. Evidentemente tenemos 10 minutos acá para exponer y no podemos exponer todo, era exclusivamente el primer nivel. Estamos, sí, mi email es gbatistela@buenosaires.gov.ar. Estoy dispuesto a responder lo que necesiten. Era una mesa acotada a un punto muy específico y dispuestos a todas las dudas, que todos esos puntos que dijo son importantísimos. Y son una mesa cada uno de esos puntos, pero no podemos explayarnos en todos esos puntos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, quería felicitar por la exposición a esta excelente mesa. La verdad, muy enriquecedor todo lo que han aportado. Yo soy la doctora Mansur del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Hospitales, y creo que lo que quiero rescatar es el abordaje multidisciplinario que han expuesto todos. Que creo que estamos en un cambio de cultura organizacional, que al paciente se lo ve no solamente con su enfermedad, sino con un abordaje multidisciplinario, contemplando cuál es su contexto social, sus condiciones de vida, el ámbito cultural, así como los médicos sanitaristas hacen muchas veces recetas dibujando un sol y una luna en culturas aborígenes, como lo que pasó en este caso de Patricia, que no sabía los días pares o impares. Bueno, pero en este contexto creo que la salud está contemplando otro tipo de abordaje, y esto creo que es lo que hay que rescatar y es lo que la mayoría de los expositores han tratado de exponer, el abordaje multidisciplinario de contemplar a la persona, al paciente, en todo su contexto humano, en su salud física, psíquica y social, ¿sí? Y en esto tampoco dejar fuera tampoco a la familia, contemplar también al paciente y a la familia, ¿sí? Y obviamente también lo que es el abordaje, el acompañamiento en la transición de su salud y también, digamos, enseñar, ¿no? En base a su cultura, tratar de explicar y enseñarles cómo lo difícil que es transitar una enfermedad y llevarlos en esto, en el acompañamiento. Creo que este cambio de cultura organizacional nos ha enriquecido. Y bueno, felicitaciones a la exposición de la mesa. Vamos con una más porque tenemos que ir al cierre. ¿No? Sí, pero no paran de levantar manos. ¿Sale qué querés que haga? No. Ya sé. Marian, sí, desde el principio. Bueno, Carlota y Mario, encantados a todos, hermosa la mesa.
Tengo para Carlota y para Marian una pregunta, si es que tienen ideado como una sensibilización para otros lugares en esto de los consultorios trans y cómo poder hacer, porque a veces cuando nos salimos de lo que es Ciudad de Buenos Aires, la verdad que hay que sensibilizar porque cuesta mucho y en mi caso soy médica de Bahía Blanca. Todavía no lo estamos implementando, pero es algo muy nuevo, así que si ustedes nos pueden asesorar y acompañar, encantada. Si hay algo de lineamiento desconozco, así que agradezco si nos pueden pasar información. Y por el otro lado, también para preguntarle a Gabriel, ¿qué ha pasado con esto de la implementación de los turnos? ¿Si han tenido problema con las listas de espera? Porque es nuestro problema actual. Nosotros tenemos el mismo sistema que acá que en Cava, pero tenemos un desborde de espera que la oferta es mucho menor a la demanda. ¿Cómo lo han solucionado? Muchísimas gracias. Sí, tenemos en la provincia un programa de diversidad y políticas de género y políticas de la diversidad sexual. Hay todo un trabajo, hay 150 consultorios, creo, que proveen servicios específicos en términos de hormonización. Se está armando la red de cirugías de reasignación de sexo y sí hay capacitaciones que tienen que ver sobre todo con el trato digno, para no centrarnos solamente, digo, por un lado están las necesidades específicas, pero después tiene que ver con que, bueno, una persona trans va porque tiene un dolor de cualquier cosa y el trato, si no es un consultorio, no nos gusta hablar de consultorios amigables ya en esta instancia, pero sí tenemos una capacitación, que es una sensibilización en lo que tiene que ver con el trato digno, que es transversal, que no tiene que ver para los equipos que garantizan hormonización, que en general son equipos que ya están sensibilizados y que quieren sumarse a la garantía de derechos, pero sí estamos trabajando en lo que llamamos trato digno, muchas de las cosas que contaba la compañera y bueno, lo que sabemos que pasa cuando una persona trans que no le respetan el nombre que elige, bueno, todos los problemas de acceso y de falta de formación también, porque bueno, digamos, la salud es integral y no, las personas no se acercan solamente para un tratamiento de hormonización, así que ahí hay una serie de trabajos. Nosotros en la provincia trabajamos mucho con el Ministerio de las Mujeres, así que si querés después hacemos algún cambio de figuritas para coordinar. Y sumo, por supuesto, haciendo lío. Y sumo brevemente que Contrata Trans es un programa de inserción laboral para población travesti, trans y no binaria. Y yo estoy en este caso como usuaria del sistema de salud, pero sí damos capacitaciones porque es el sustento del programa. Así que contratatrans.org, ahí tenés toda la información que necesites. Y creo que te queda un punto para vos y nos vamos, que nos están echando. Es complejo el nombre de el retraso que hay, sobre todo después de la pandemia, que quedaron un montón de cuidados atrasados. Hay un plan de implementación que se llama Fila Cero, que consiste en todo un equipo de personas que está yendo hospital por hospital, a las colas del hospital, preguntándole para qué está solicitando ese turno. Entonces se utiliza toda la red de hospitales, porque en algunos hospitales puede haber turnos disponibles, y trabajar, que no es fácil. El hospital, todavía el modelo hospitalocéntrico es muy importante y las personas quieren sus cuidados en el hospital, por más que el centro de salud le brinde todas las posibilidades. Trabajar en eso nos va a costar años, pero depende, con el clínico, con el pediatra que van a solicitar al hospital, de a poquito lo vamos haciendo en la referenciación al centro de salud, pero en todos lados eso va a costar. Y después abriendo todos los canales. Tuvimos muy buena experiencia con un teléfono celular que es el BOTI en la vacunación. Vacunamos 12 millones de personas con el BOTI. Estamos haciendo una prueba piloto para dar turnos por ahí, para que todas las personas, algunos son fanáticos de ir a la mañana, van a la mañana, o otros con el celular o por internet, buscar otros canales que les sea más fácil a las personas. Bueno, y nos vamos todos a calidad, al cierre. Y gracias por estar.